¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Gracias por atendernos. Ya habiendo transcurrido un tiempo del debate, ¿cómo sentís que saliste de él? No lo sé, pero yo no me puedo calificar a mí mismo. Creo que lo que quedó claro, si es que algo quedó claro, es que Milei es inconsistente, es un candidato TikTok, ¿viste? Que 15 segundos te parece entretenido, pero cuando lo escuchás 2-3 minutos seguidos te das cuenta que es un delirante. O sea que recién acaba de hablar José Luis Espert en el coloquio de IDEA, lo escucharon un rato largo, seguido, no fue 2 minutos de TikTok, y lo ovacionaron. ¿Crees que los empresarios piensan como ellos? Creo que la agenda de la ultraderecha le sirve al empresariado nacional para moderar o para aparecer moderado frente a la opinión pública. Entonces, que haya personas que digan las cosas que dicen los libertarios permiten que los empresarios más concentrados en la Argentina, que están peleando por políticas de libre mercado, por políticas de desregulación, aparezcan frente a ese extremo como más razonables. Entonces, como diría mi amigo Jorge Alemán, finalmente la ultraderecha no es un partido, sino es una agenda que va por lo de máxima para tratar de conseguir que entre lo ideal de ellos y la actualidad, lo posible quede más cerca de su horizonte ético. Muy interesante, Leo. ¿Y no crees que el gobierno de algún modo cayó víctima de eso después de las PASO con el giro a la derecha que dio? No creo que tenga nada que ver una cosa con la otra. Yo no sé a qué hacer referencia cuando hablas giro a la derecha, digamos, ¿no? Porque en términos de materia económica te podría decir que todos los medios de comunicación están diciendo que está pasando exactamente lo contrario con esto de la designación de Feletti, por ejemplo. Bueno, yo me refería más que nada a la designación de Juan Mansur, que es una figura de mucho más peso que Feletti como jefe de gabinete, o a la de Aníbal Fernández. Me refería al almuerzo de esta semana con los empresarios que tuvo el presidente, que tuvo justamente ese dúo junto con Sergio Massa y con Guado de Pedro. Me refiero a lo que está haciendo ahora, que está hablando ante IDEA. Hay una serie de hechos concatenados que, bueno, me permiten a mí inferir eso. Obvio que no van en desmedro de los anuncios, que también, si querés, ahora los conversamos. Pero ¿no ves un giro conservador, digamos, a recostarse en el peronismo tradicional y en el empresariado? No lo veo. En principio, a ver, que el presidente hable con los grupos económicos me parece necesario incluso. Porque obviamente me parece que la representación sindical está todo el tiempo vinculada a las decisiones de gobierno. Uno los puede ver, digamos, a las centrales obreras y a los distintos gremios dialogando con funcionarios del gobierno, así que no veo que haya ningún tipo de riesgo y me parece que es función del presidente escuchar a todos, y mucho más en un contexto como este. Leandro... En segundo lugar, sí, pará, que termino la idea. Dale. En segundo lugar, creo que hay cuestiones que tienen que ver, también con la necesidad de construir consenso, porque si vos, por ejemplo, tenés como objetivo, digamos, tratar de garantizar que los salarios le ganen a la inflación, o si tenés como objetivo tratar de garantizar que la intervención del Estado en la economía ayude a generar empleo o expandir las condiciones económicas, se necesita dialogar con todo el mundo, porque acá el problema no es solamente la recesión, sino también la inflación. Entonces, el gran problema, para tratar de entender cuál es el desafío que enfrenta el gobierno, es tener presente que nosotros no peleamos contra un problema, peleamos contra 2 o 3, que son la inflación, la recesión y la falta de dólares. ¿Pero los empresarios son aliados en la pelea contra la inflación o son adversarios? Ni aliado ni adversario. Me parece que si la leemos así, en la Argentina sonamos. Son una parte interesada. A ver, te pongo un caso. Si vos, por ejemplo, no sé, a través de alguna política redistributiva metés pesos en el mercado, la gente compra harina y finalmente el dueño del molino termina teniendo un excedente económico que puede dolarizar. Si vos tenés, por ejemplo, en cualquier puja salarial, digamos, condiciones de diálogo, o pujas a precios salarios, digamos, ¿no es cierto? Es mejor tener condiciones de diálogo que tener conflictividad social. Hoy uno de los objetivos del gobierno, más en este contexto entre las PASO y la general, es evitar la conflictividad social. O sea, vos pensás que a pesar de todo lo que pasó en el mundo y en la Argentina, nosotros hemos tenido paz social, que para mí eso es algo que se ha valorado poco. En otros países de Europa, inclusive, frente a las políticas de restricciones sanitarias, vimos movilizaciones muy fuertes, y ni hablar lo que pasó en Colombia o en Perú o en Chile, digamos, ¿no? Entonces, el diálogo político y la paz social me parece que son dos cosas que tenemos que tener presentes, porque en América Latina no están garantizadas.
Te saluda Noelia Barral Grijera, ¿cómo estás? Justo en este momento está hablando Alberto Fernández en IDEA y está básicamente pidiéndole al sector empresario un acuerdo, un consenso, un camino de diálogo, lo que estabas diciendo vos también. Pero bueno, después de haber visto el índice de inflación ayer, por ejemplo, haber visto que indumentaria, textiles fue lo que más aumentó, aún después de haberle garantizado un montón de protecciones a ese sector industrial, de haberlos incluido en algunos planes oficiales para que tengan no solo más beneficios, sino también que aumentar el consumo interno de esos bienes. ¿Cómo se genera este diálogo o de qué manera se puede generar un diálogo que redunde en una baja de la inflación? A ver, la baja de inflación no es consecuencia del diálogo. El diálogo es condición necesaria, pero no suficiente. Lo que digo es, si vos cortás los puentes y si vos, por ejemplo, tenés políticas de intervención económica y no tenés diálogo con todos los sectores, en un país como el nuestro, que tiene tradición inflacionaria, en un contexto preelectoral, donde todos sabemos que siempre, históricamente, hay una tendencia a la dolarización de activos, corres el riesgo siempre de que la macroeconomía se te desordene todavía más. Entonces, acá lo que creo que nosotros tenemos que saber leer es la correlación de fuerza económico-financiera. Siempre en la Argentina, cerca de las elecciones, hay una tendencia natural a dolarizar. Siempre en la Argentina, cerca de fin de año, por distintos motivos, hay una tendencia a dolarizar. Siempre en la Argentina la discusión es sobre el tipo de cambio, que es el factor clave de la economía argentina, y los empresarios muchas veces toman decisiones que hacen que esa variable se modifique y eso obviamente después termina impactando sobre el tipo de cambio y sobre el resto de las variables, porque al impactar sobre el tipo de cambio impacta sobre la inflación y eso impacta después sobre las paritarias. Entonces, es complejo la estructura económica de la Argentina y te obliga todo el tiempo a estar acordando, a estar tratando de concertar, y los actores a veces actúan de manera coordinada y a veces no, en general no. Entonces, como hay descoordinación en la lógica de los actores económicos argentinos y sociales argentinos, el gobierno tiene que cumplir todo el tiempo, digamos, un papel de articulador social. Esto es, a ver, no te garantiza el éxito, pero sí te garantiza el fracaso que no lo tengas. Lo entiendo y bueno, ha funcionado en algunos momentos este tipo de política heterodoxa contra la inflación, intentos de acordar, intentos de establecer senderos, digamos, no apelar solamente a la zanahoria o al frío de la recesión, que es la habitual receta ortodoxa, que además no anda. Eso lo entiendo. Sí. Ahora, esta gente a la que le está hablando ahora el presidente, que es la misma gente que el año pasado, cuando fue el coloquio de idea virtual, le escribían cosas en el chat de Zoom, no sé si te acordás, ese momento. Sí, me acuerdo. Algo desagradable, la verdad, para la democracia, digamos, no para Alberto Fernández, sino para la figura del presidente, que le hagan eso. Insisto, ¿es una política de colaboración de los dos lados o crees que hay sectores del empresariado que boicotean la salida de la crisis? No, hay de todo. Lo importante no es que hable, sino qué es lo que dice. A ver, si a mí me invitaran al coloquio yo iría a decir lo mismo que te diría a vos si me invitás a tu programa, ¿no? O sea, el tema es que lo que uno tiene para decir y si uno aprovecha esos espacios para tratar de construir consenso o va a aprovechar esos espacios para tratar de conseguir empleadores cuando deje de ser funcionario, que es lo que muchas veces sucede en la Argentina. Funcionarios públicos que van al coloquio de idea a decir lo que los empresarios quieren escuchar para que los contraten cuando dejen de ser funcionarios. Eso es traición a la patria. Y eso me parece que lo hemos visto en más de una oportunidad. Distinto es que la política lo invitan a un foro donde obviamente prima el interés particular por sobre el interés general y tiene un discurso. Y de manera amable dice con convicciones fuertes y firmes sus opiniones y las expresa. ¿Qué es lo que haría yo si me invitaran, por ejemplo? Yo, si me invitaran al Congreso de Idea o al coloquio, iría contento a decirles cómo veo la Argentina, cómo creo que hay que repensar la matriz productiva, de qué manera creo que es importante tener una política redistributiva, porque incluso para beneficiarse a ellos mismos necesitamos garantizar que el capital entienda que hay que recrear condiciones de competencia y hay que recrear condiciones de consumo de los sectores populares. Digamos, las cosas que uno dice habitualmente las puede decir con cordialidad, pero con firmeza en un ámbito de esa naturaleza. Faltó decir... La gran diferencia es, gran diferencia es qué estás dispuesto a arriesgar, ¿entendés? Pasa muchas veces que los políticos que van a esos lugares arriesgan poco porque están pensando en su futuro y entonces son capaces de dejar de decir lo que piensan
solamente para que nadie se ofenda cuando los escuchan. No es mi caso. ¿Faltó, durante este año y medio de gestión, faltó decir más veces que no? Mirá, la verdad es que estamos en medio de una campaña electoral, entonces si yo te dijera las cosas que faltaron, se podría utilizar en mi contra. Creo que la Argentina necesita que los poderes públicos salgan más fortalecidos. Me parece que nosotros cuando hablamos de república, hablamos siempre del control del poder político y del límite al poder político, pero no tenemos en cuenta que la república, después de esta etapa del capitalismo súper concentrada, quedó corta porque no consiste solamente en ponerle límites al poder del monarca o al poder del soberano, sino que necesita también limitar otras formas de poder no democrático como el poder del dinero. Que es cada vez más poderoso. Entonces, ¿no? Porque cada vez hay más desigualdad. Exactamente. Pero yo te lo estoy formulando esto desde una concepción republicana, no solamente democrática. La democracia ya es otra cosa. O sea, la discusión de la democracia se vincula a la necesidad de la distribución y de la igualdad, que obviamente es donde yo me paro por mi procedencia alfonsinista. Pero hay una discusión anterior, que es más liberal, que también puede tener un sesgo social, que es la necesidad de entender que para que haya armonía en una sociedad, los poderes se tienen que controlar, se tienen que limitar. Que no está bien que haya poderes absolutos. Eso lo entiendo, en términos teóricos es perfecto. Ahora, lo que te digo es, y volviendo también a la pregunta sobre el giro a la derecha, que quizás no fue solo del gobierno, quizás fue también de otros sectores de la sociedad. ¿No te parece que ese sector del poder económico se envalentonó y empezó a ir por más después de las PASO? La propuesta de Martín Lustó de eliminar las indemnizaciones, lo que agita la mochila austríaca, un empresario del sector textil, justamente el sector que más aumentó los precios, según el INDEC difundió ayer. ¿Sabés que creo que la opinión pública mundial está girando hacia la derecha como consecuencia de la pérdida de poder político de la democracia? Entonces, cuando piensan de qué manera desarrollarse, piensan siempre en contextos donde el capital se mueve de tal manera que no tiene ningún tipo de límite ni de orientación. O sea, porque si no es inexplicable por qué la discusión se parece tanto en la Argentina, en España, en Brasil o en Estados Unidos. Evidentemente hay cambios en la estructura socioeconómica e institucional que nosotros no estamos logrando percibir en tiempo real. Las instituciones que nosotros construimos del estado de bienestar quedaron cortas para regular el proceso económico. Si vos hoy hablas, por ejemplo, vos sos un tipo instruido y Noé también, ¿no les llama la atención que nadie hable de planificación? Nadie habla de planificación. O sea, a lo que voy, pero no en la Argentina, en el mundo. O sea, el concepto de planificación, que implicaría la articulación entre lo público, lo privado, el mercado y el Estado, está ausente. Entonces, estos debates que nosotros estamos teniendo acá son consecuencia de un clima de época, donde me parece a mí que no estamos logrando percibir que la morfología del poder cambió y entonces estamos siempre intelectualmente un paso atrás. Yo no te estoy teorizando para hinchar las pelotas, te estoy teorizando porque es el proceso intelectual que yo mismo estoy tratando de construir para entender de qué manera intervenir sobre una realidad que entiendo que está cambiando. Que aparezca mira, te lo voy a decir de esta manera, si yo hace 6 meses atrás te hubiese dicho que los candidatos para hacer campaña iban a reivindicar a Cavallo e iban a proponer reducir las indemnizaciones, me hubiese dicho, no, Leandro, es imposible. Y si te hubiese dicho que iban con ese discurso a recorrer la Villa 31 y que iban a sacar votos, me hubieses dicho directamente que estaba loco. Si eso está pasando, es porque lo que nos está pasando es más grave que la aparición de un muchacho que tiene un acuerdo con un sector del establishment para comunicar estas cosas. Hay un cambio de época y nosotros estamos, cuando digo nosotros me refiero a la izquierda o a la centroizquierda, un paso atrás, ¿entendés? En eso creo que tenemos que tomarnos un ratito para reflexionar, porque hay que ser inteligentes en la selección de las banderas que tenemos que levantar, porque en esta correlación de fuerza no se puede levantar toda la que existe y que es desfavorable, no se pueden levantar todas las banderas al mismo tiempo. Tenemos que ser inteligentes. Ahora, Leandro, ¿cómo estás? Alejandro Boll. En el punto de lo que estás contando, Cavallo gobernó a través del peronismo, gobernó con Menem, estuvo en el poder. Ahora, lo que se ve en Milei, lo que se ve en ese discurso, es una radicalización superior, digamos, cuando él dice yo no me vacuno, cuando habla de zurdos de mierda, digamos, hay algo que se está constituyendo que es peor aún en ese marco. ¿Vos no lo ves ahí también? Sí, claro, que es el malestar. A ver, ellos capitalizaron el malestar de un sector de la juventud con las medidas de restricción de la pandemia
que también es global, más el malestar de un sector de la sociedad por el deterioro de las condiciones socioeconómicas. Entonces, la traducción política de ese malestar, en lugar de ser por izquierda, que era como uno hubiese supuesto, qué barbaridad, hubiese supuesto, termina siendo por derecha, digamos, y por ultraderecha. Entonces, construyeron la idea de que como peor no podemos estar, y como hemos tocado fondo, es preferible apostar a ello. Fíjate lo que dijo Milei la vez pasada. Te cagaron todos, a mí no me conocés. Quiere decir que, en términos de estadística, tengo el 50% de probabilidades de cagarte o de no cagarte, con lo cual ese es un motivo para que elijas votarme. Muy loco. Bueno, pero, porque el nihilismo... Sí, es muy loco, pero fíjate vos... pero efectivo. ¿Hasta qué punto además se monta en la ventaja que le dieron los que gobernaron hasta ahora? Porque la verdad tiene razón. Lo que pasa, mirá, acá hay un punto. Cuando hablamos de los que gobernaron hasta ahora no nos podemos abstraer de la pandemia, ni nos podemos abstraer de las debilidades de los poderes públicos. Yo lo charlé con Alberto antes de asumir, cuando le decía, mira, el aparato del Estado está oxidado. Si nosotros no tenemos una política para transformar el aparato del Estado, va a ser muy difícil transformar la sociedad. Discusión que me acuerdo que Alberto suponía que yo exageraba en su momento. En algún momento creo que lo conté en el programa de Canosa, creo. Hace mucho tiempo que vengo viendo, porque si no, insisto con lo mismo, fíjate que lo que nos pasa acá, pasó antes en Brasil y está pasando también en otros países de la región, y ni hablar en Europa, se debe básicamente a que hay un cambio en la morfología de las instituciones, o sea, de la forma de funcionar de las instituciones. O sea, las instituciones de la República no tienen en cuenta la aparición de otras formas de poder y de otras formas de articulación social. Entonces, no es que el gobierno le dio la ventaja, no es que nos equivocamos, tomamos malas decisiones políticas. No, hay algo que es más grave, que es más profundo. Mirá, te pongo un caso. Cuando hablamos de la pobreza, ¿a qué se debe la pobreza? Porque la pobreza es culpa de los gobiernos peronistas, ¿no, muchachos? La pobreza se debe a que la estructura social de la Argentina y el mercado laboral son profundamente precarios. Y esa precarización se debe a que la estructura productiva es absolutamente precaria. El problema de la variación tan rápida de la pobreza es que como consecuencia de la desindustrialización hay mucha gente que en lugar de tener empleos formales tiene empleo precario. Cuando caen los ingresos o cuando hay crisis o recesión, muy rápidamente vos pasás de la clase media baja a la clase baja. Esa es la explicación. Entonces, estos tipos que son los que generaron la desindustrialización de la Argentina, porque tienen una concepción primaria de la economía y asociada al sector financiero, cuando ven las consecuencias, se la desendosan ellos y nos las endosan a nosotros. Dicen, el problema de esto es que acá hay mucho Estado. Cuando en realidad, si llegamos a esta situación, es porque como consecuencia de las políticas de desindustrialización, la gente que está cagada de hambre, le importa un huevo esta discusión que estamos teniendo entre nosotros hoy acá. La gente dice, che, yo me estoy cagando de hambre. ¿Quién gobierna? Los verdes. Soy contrario a los verdes. ¿Quién gobierna? Los rojos. Soy contrario a los rojos. Esta es la explicación de por qué me parece a mí estamos perdiendo, los gobiernos pierden elecciones en el mundo y la izquierda pierde capacidad de generar agenda. Porque estamos leyendo un paso atrás lo que está sucediendo. Coincido mucho en el diagnóstico que haces. Lo que me pregunto es qué puede hacer un diputado nacional que salga al cargo para el que te postulás para intentar modificar algo de esto. Cualquier político. O cualquier político. Porque es medio la conclusión, sí. Es bueno, no se puede hacer nada. No, bueno. No, es fijar la agenda y las prioridades. A ver, acá hay dos discusiones. Una es de coyuntura y otra más estructural y de largo plazo. O sea, de coyuntura es acompañar un gobierno que tiene como objetivo la reindustrialización de la Argentina y la redistribución del ingreso. Con dificultades, con un montón de cosas que nos pueden salir mal, todo lo que vos quieras, pero el compromiso electoral es este. O sea, no estamos discutiendo si va a pasar lo que pasó, en Ecuador, donde el presidente electo rompió el contrato electoral, lo digo por Moreno, y decidió gobernar en otra dirección. Eso no pasa. Ahora vos me dirás a mí, ¿eso es suficiente? Y no, Alberto, o el que venga después de Alberto, va a hacer lo que pueda con lo que tiene. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo construimos instrumentos que nos permitan tener un modelo de sociedad posible diferente del que hoy podemos proponernos como consecuencia de cómo se deterioró todo. Y eso se puede... A ver, la derecha tuvo la capacidad de leer mucho más rápido los cambios sociales y de adaptarse de lo que lo tuvo la izquierda. Entonces, son dos laburos, el político y el intelectual. ¿Y eso se puede imaginar de la mano del Fondo Monetario? Vos estás hablando de expandir las fronteras de lo posible. Y el Fondo Monetario viene a decirte, vos podés hasta acá. ¿Se puede hacer una cosa de la mano de un acuerdo con una entidad así? ¿Y vos creés que si nosotros declaramos un default
y si un gobierno que se dice de centro izquierdo, nacional y popular declara un default, tiene condiciones de gobernabilidad más de 48 horas. ¿Vos decís que si no hubiera un acuerdo con el Fondo Monetario duraría 48 horas? No, yo lo que digo es que, a ver, un acuerdo a cualquier costo no. Primero, el Fondo Monetario no lo trajimos nosotros, lo trajeron estos tipos que son los que, como Vidal, los que se agarran la cabeza porque hace 2 años que no pudimos acordar, cuando en realidad son ellos los que nos llevaron. Primer punto. Segundo punto, es una peste el Fondo Monetario Internacional, está claro. Ahora, son las reglas del juego internacional. Vos me decís a mí, ¿te gustaría desoír los pedidos del Fondo Monetario Internacional? Me encantaría decir, ¿saben qué? Ustedes no cumplieron con nada, no les vamos a pagar. Ahora, la pregunta que yo te hago desde una ética de la responsabilidad y desde una concepción de Estado, ¿es posible hacer eso? ¿Las consecuencias sociales son neutras o serían catastróficas? ¿Vos te imaginás en un país que está discutiendo? A ver, la fuerza política que más votos sacó en las últimas elecciones propone hacer desaparecer los derechos laborales y ajustar el gasto público para llevar el Estado a su mínima expresión. O sea, no es que la sociedad está pensando en que la salida es por izquierda. La fuerza política que más votos sacó tiene esta propuesta. Si nosotros dijéramos, no vamos a pagar al Fondo Monetario Internacional, ¿qué pasaría el día siguiente, Berco? Bueno, yo me lo pregunto, y me pregunto también qué pasaría si hicieran ese anuncio montado sobre una movilización a la cual nunca nadie convocó todavía, porque con la pandemia en el medio no hubo en las calles manifestación respecto del Fondo Monetario. Es más, sin manifestación también se podría haber convocado a la voluntad popular sometiéndolo a esta elección. ¿Por qué no lo sometieron a esta elección, por ejemplo, si acordaron o no con el Fondo Monetario? A mí me parece que las condiciones financieras de la Argentina son tan precarias que los riesgos son enormes. O sea, vos pensás que en la Argentina con muy pocos palos verdes te pueden hacer voltear el tipo de cambio, te pueden tirar el Banco Central, vaciar la reserva y hablar la posibilidad de una corrida no cambiaria sino bancaria. O sea, los niveles y además, digamos, probablemente si vos hicieras esa formulación, pasarían 2 cosas. Tendrías una guerra financiera y al mismo tiempo una derrota electoral. Porque la discusión en el fondo no es nos liberamos del fondo y la Argentina prospera. No me parece que sea esa la discusión, porque sería muy sencillo. No es cuestión de voluntad política. Y además no es cuestión de movilizaciones salvadoras. Mira, Berco, para hacer esto te lo digo como politólogo, perdóname la jactancia. Para hacer revolución tenés que tener sujeto revolucionario. Si vos no tenés sujeto revolucionario y proponés hacer una revolución, lo que haces es mandar al muere a la vanguardia, que fue lo que pasó en algunas oportunidades en nuestra historia. Entonces, el sujeto revolucionario no se construye con la convocatoria de una marcha, es nivel de conciencia, nivel de organización, es capacidad. Vos, por ejemplo, ¿creés que el pueblo argentino se bancaría como se bancó el pueblo cubano el periodo especial? ¿Crees que ¿O nos te tiran dejarían por el aire si no consiguen, por ejemplo, las cosas elementales en los supermercados? ¿Crees que nos bloquearían como a Cuba si no firmáramos este acuerdo con el Fondo Monetario? No, lo que te estoy proponiendo es, porque te acabo de decir que te hacía un ejercicio teórico de la posibilidad de construir condiciones yo lo entiendo, revolucionarias. Pero lo hablábamos con Máximo. Yo no pienso en una revolución, al revés. Pienso, no sé, digamos, te estoy diciendo algo mucho más modesto que un cambio de régimen social. No, romper las reglas de juego de cómo funciona el mundo no existe que no hay consecuencias. Pero si ustedes mismos dicen que las reglas del juego las rompió el Fondo Monetario, Leo, las rompió al prestarle a Macri por encima. Ese es el problema de ser débil, Ale. A ver, lo que vos estás proponiendo es profundamente irresponsable. Porque no es que, a ver, vos te imaginás que vos me conocés perfectamente, sabés cómo vivo y quién vivo, a mí no me paga el sueldo ni ningún banco, ni el Fondo Monetario Internacional. O sea, podés estar de acuerdo o no con lo que te digo, pero creo que los dos, y le podés decir a tu audiencia que esta es una conversación honesta intelectualmente. Completamente. Si nosotros pensáramos que por voluntad política se resuelve el problema de la Argentina y no lo hiciéramos, ¿seríamos perversos o seríamos unos hijos de puta? Pero Ahora, la discusión acá es más compleja porque no depende de la voluntad. Recién vos me hiciste un ejercicio. ¿Qué pasaría si un ejercicio intelectual? ¿Qué pasaría si convocás una movilización para pedirle a la gente que te apoye en la pelea contra el fondo? Sí. Yo lo que te dije es, en ese ejercicio me parece que te falla algo, que es que las condiciones sociales para que esa movilización sea sostenible en el tiempo y que no sea solamente... Porque no es lo mismo representar que movilizar. Bueno, ojo, ¿había condiciones sociales para la aprobación del matrimonio igualitario cuando lo aprobó en su momento el kirchnerismo? La gente pedía... No es lo mismo tocar derechos cuando afectás derechos económicos que cuando no los afectás. No es lo mismo.
No había condiciones y eso lo logró la política. Es más, no había condiciones políticas. No había resistencia a los aumentos por decreto que dispuso Kirchner, por ejemplo, cuando asumió que no aumentaban los sueldos los empresarios y entonces él sacaba aumentos por decreto casi cada 3 meses. No, pero ahí el costo se lo había comido Remelenikov. Bueno, pero muchas veces empuja la realidad, un gobierno que tiene audacia política empuja a la sociedad hacia un lugar en el cual no estaba la sociedad. El impuesto a las grandes fortunas, Leo, el impuesto a las grandes fortunas, de alguna manera, ¿no significó esa audacia política y esa creación de un clima que no estaba? Y es guita. Sí, por supuesto, pero estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de un programa, a ver, para decirlo en términos marxistas, un programa revolucionario maximalista para lo que es hoy el mundo. Porque acá la clave, que me parece lo que hay que explicarle a la gente, es que la gobernabilidad te la da la cantidad de dólares que tenés en el Banco Central. Y nosotros hoy no tenemos dólares como para decir, nos bancamos 2 años para sustituir importaciones o para financiar el crecimiento de la economía. Este es el problema. ¿Entendés? O sea, una cosa no es cindida de la otra. O sea, no es que vos decís, bueno, yo tengo 100.000 millones de dólares líquidos en el Banco Central y con estos 100.000 millones dispongo a aislarme del mundo o romper relaciones internacionales. Hoy no pasa eso. Pero entonces, la Leandro, correlación de fuerza. Sí, Leandro, lo que te planteaba al comienzo de la charla, ver con relación a si hubo un corrimiento a la derecha del gobierno, te lo planteo en términos de si el gobierno no se planta en centro. De algún modo surge también de lo que vos decís. Es decir, como que hay una subjetividad hacia la derecha en la sociedad y vos no podés correrte mucho más a la izquierda. O sea, surge esa conclusión. No, estoy planteando una cosa completamente diferente. Mira, yo te digo, bueno, ¿vos sos un tipo con agallas, sí o no? Sí. Ahora, ¿te vas a pelear con cualquiera? Y depende. Porque, a ver, yo me peleo, digamos, si calculo que la puedo por lo menos empatar. Queda clarísimo. Ahora, si me van a matar... Queda clarísimo. Y acá... La relación de fuerzas, evidentemente... No, vos estás siendo muy honesto en lo que estás diciendo. Yo le quiero decir a la gente que está escuchando a Leandro Santoro, que es el candidato del oficialismo, lo tienen de la tele, es el que estuvo en el debate el otro día. Vos estás siendo muy honesto y no podés decir que giró a la derecha, pero sí todo el tiempo aludís a una relación de fuerzas adversa. O sea, evidentemente pero, Berco, no ves que quede dólares, a ver, Berco, a lo que aludo, fundamental, porque a ver, acá hay 2 discusiones, si podés y si querés. Yo lo que te digo es, hoy ni siquiera podemos plantear si querés. ¿Por qué no podés? Bueno, pero entonces la pregunta es para qué. La pregunta es para qué quieren gobernar, si es así, ¿no? Porque... No, pero a ver, Berco, vos te toca gobernar con, a ver, a mí me hubiese encantado que Macri, en lugar de dejarnos, no sé, 2.000 o 3.000 millones de dólares en el Banco Central, de verdad nos hubiese dejado 150.000. O me hubiese encantado que no hubiese firmado por la Argentina los contratos que firmó con los acreedores privados con el Fondo Monetario, porque el tipo firmó eso, ¿viste? Y en el 2017 volvió a ganar. Me hubiese encantado que eso no suceda. Me hubiese encantado, digamos, que la tendencia de la Argentina no sea permanente, que no haya una bimonetarización en la Argentina. Pero vos cuando... A ver, esta es la gran diferencia entre la postura filosófica de la izquierda trotskista y la postura filosófica de la izquierda que se asume como responsabilidad de gobierno y de Estado. No, bueno. Porque, a ver, siempre es más fácil decir... Eso ya es una chicana. ¿Por qué? Eso ya es una chicana. Te lo juro, porque, o sea, por mis hijas, boludo, que te estoy hablando como si estuviéramos en una mesa de café, o sea, lo creo realmente. Y me doy cuenta porque los oyentes lo valoran mucho eso y ven que estás hablando en otro tono que no es el de una entrevista habitual en la tele o el del debate. Ahora, no me digas que esto es algo que solamente dice la izquierda trotskista, porque ha pasado que mucha gente desafió esas relaciones de fuerzas adversas. ¿Qué relación de fuerzas tenían? ¿Y cómo quedaron los griegos ahora? No, pará, los chilenos, por ejemplo, ¿qué relación de fuerzas tenían? ¿Cómo quedaron los griegos? Que vos fuiste a Grecia, ¿cómo están los griegos ahora? Yo te llevo más cerca, acá Chile, del otro lado, cuando empezaron a saltar los molinetes, los pingüinos en Chile, los estudiantes, ¿tenían relación de fuerzas contra el carabinero? ¿No? El carabinero venía y les partía la cabeza con un macanazo. ¿Qué terminó haciendo Chile? Terminó haciendo una reforma constitucional que va a cambiar el país entero, una cosa más fuerte que lo de Allende. Bueno, esperemos. ¿Y acá no hicimos cosas? ¿O vos te pensás que hacer una tarjeta alimentar para 4 millones de personas es gratis? ¿Vos no te das cuenta de las presiones que estamos sufriendo nosotros, que nos dicen que estamos tirando la plata y regalando la plata con la irresponsabilidad que hablan algunos? Como si esto en realidad no se tratara de una emergencia increíble como consecuencia de la pandemia. Pero esa gente horrible. Que es gratis? Eso además de... Pero, hermano, pero a ver, nos ganaron las elecciones diciendo que estábamos regalando plata y que no habíamos logrado transformar los planes de empleo, los programas sociales en planes de empleo, cuando en el mundo se destruyó el empleo.
te hablan como si no hubiera pandemia, hermano. Es increíble, Berco, que vos no lo veas. Te hablan como si no hubiera pandemia, porque yo tengo que discutir con vos por izquierda. En general tengo que discutir con gente, perdóname un minuto, tengo que discutir con gente que me dice, ¿qué opina como si acá no hubiera recesión, no hubiera desempleo y no hubiera pandemia? Che, ¿por qué no construyen empleo? Pero vos me estás cargando, ¿no ves lo que está pasando en el mundo? No es normal lo que nos está pasando a nosotros. Si nosotros, en aras de construir empleo, que es algo que se necesita de calidad, hubiésemos discontinuado los programas sociales o hubiésemos discontinuado las políticas de transferencia monetaria, la Argentina era una guerra civil. Sí, entonces, este es el debate que tenemos, hoy. También eso lo tenés que ver vos. En eso estoy de acuerdo. La fuerza política que gana la que gana las elecciones, que es la que tiene mayor, por lo menos hasta hoy, la que ha demostrado mayor representatividad, tiene una agenda que va en otra dirección completamente distinta. Desde la izquierda no podés ignorar lo que está pasando en la sociedad. Esto me parece, porque si no es un problema de vanguardia. Leo, es interesantísimo esto que conversamos, espero que lo podamos seguir conversando en otro momento porque se me fue al cuerno el tiempo de la entrevista. Bueno, cuídenme ahora con los rebotes porque ya veo que está algo en todos los portales. Tranqui. Te agradezco mucho. Te están defendiendo mucho en el debate con Ale. Un abrazo enorme. Gracias.